Y de este lado de aquí encontré el queso más económico. Miren este otro pan. Miren ese color, miren esa textura. Se sienten muy malas miradas. Me encuentro con estos paquetitos que dicen pound de queso. El pescado entero. Los pepinos de los memes. Siempre que toco un aguacate aquí en Brasil, siempre está verde. Y es que cubano que se respete, que vea algún cartel que diga que algo es gratis, pues por supuesto que yo lo quiero. Va a estar bien interesante esto, porque primera vez que veo esto aquí en Brasil. Y miren cómo tiene carne abajo, súper rico. Este es 14.87 reales, familia. Qué económico, me quedé loco. No hay un aparatico aquí para yo mismo probar el precio, porque es que no puede ser. ¿Cómo te sentirías si te enteras que muy cerca de tu casa se encuentra un supermercado que nunca habías visitado? Es por eso que hoy, por primera vez, vamos a estar visitando para conocer qué tal los precios y las calidades de un supermercado Jacomar, que en caso de que me convenza se va a convertir en mi supermercado favorito, porque me queda muchísimo más cerca de mi casa que el Cóndor. Así que si quieren saber todo lo que podemos encontrar en un supermercado de este tipo, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde un Jacomar les informa Henrito para todos. Bueno, como siempre, estos supermercados son tan grandes que están divididos en distintas filas, así que vamos a ir por orden y vamos a empezar por aquí. Aquí podemos ver que hay azúcar, 5 kilos. Aquí hay una oferta de 18 reales con 90. 5 kilos de azúcar. Esta de acá también azúcar de 5 kilos. Sin embargo, esta está más económica a 15.95. El oro líquido de Cuba, que indiscutiblemente no puede faltar. Miren, acá hay aceite de todo tipo. Sin embargo, este es el más económico, que es 5.39 reales. Está así, está bastante económico ese precio, familia. Aquí tenemos vinagre de todo tipo, 8.98. Este tipo de vinagre que dice Castelo Vino Branco. Este de aquí dice vino tinto, también 8.98. Nosotros tenemos que economizar, así que nos vamos por los de abajo, que solamente cuestan 2 reales con 48. Miren, estos son más baratos. Aquí tenemos una oferta de a 4.98, básicamente 5 reales. El queso rallado, familia. Y ustedes saben que el arroz, familia, al cubano le gusta comer arroz. A nosotros no nos puede faltar el arroz en la comida. Este paquete de arroz de 5 kilos a 26.90 reales. Una muy buena oferta, porque últimamente en la mayoría de los mercados de por aquí cerca el arroz está de 28 reales para arriba. El de 5 kilos, 27.90. Estos son paquetes más chiquiticos, por si usted es una sola persona, 6.79. Está más barato aquí el frijol que en el atacado, porque en el atacado está casi a 7 reales. Sin embargo, aquí en el Jacomar está a 5.48. Farofa con soya. Miren, mis suscriptores brasileños, yo sé que aquí en Brasil la farofa le encanta a ustedes los brasileños y hay cubanos que les ha llegado a gustar. Sin embargo, a mí no hay manera que me guste la farofa, lo siento, 6.98. Yo le digo pienso. Para mí es como un pienso que usan aquí en Brasil. Farafiña de Milo, esto es como maíz, como el maíz molido, así como el pienso de maíz. Yo le digo pienso, familia, disculpen. Aquí hay otro de otro tipo, este es a 3.68, este es a 3.48 cada uno, es una oferta que hay. Fecula mandioca hidratada. Pero si mandioca es yuca. Yuca molida prácticamente, no puede ser. Por favor, déjenme en los comentarios qué es esto. Y si es la yuca molida, entonces ¿para qué se usa? Así me quedé loco. Algo que me llama la atención, yo nunca he comido de este tipo de huevo, familia. Nunca me he atrevido, siempre he comido huevo blanco. Miren el tamaño de estas cabezas de ajo. Condimentar la comida es algo súper importante. Aquí estamos encontrando las pastillitas. Este es de cerdo, 2.48. Estos son como mostaza, cremas así para la comida, distintas cosas, mayonesa. Miren qué cosa más linda, familia. La manzana. Allá en Cuba una manzana lo que vale es como 220 pesos. Y aquí 13.99 el
kilogramo. Miren el tamaño de estos aguacates. Sostengo lo mismo que dije en otro video. Todavía no me he comido un aguacate como los que me comía en Cuba, porque siempre que toco un aguacate aquí en Brasil, siempre está verde. A 7 reales el kilogramo de aguacates por peso también. Estos pepinos, familia, qué largo. Estos son como los pepinos de los memes. Pepinos 5.99. Qué chulería estos platanitos, qué chiquiticos. Ya vienen todos como que en un mismo paquetico. 6.94. 10 reales el kilogramo de papa. O sea, aquí hay papa para que ustedes cojan la que más les guste, pero también tienen la opción de comprar un saquito que trae varias. 17.97. Esto de aquí, no, yo les digo que yo cada vez que hago un video en un supermercado indiscutiblemente siempre encuentro algo nuevo. ¿Cómo se llama esto y qué es esto? Pues ayúdenme en los comentarios qué es esto, si esto es una vianda, si esto es una ensalada, para qué sirve, porque ahora sí me quedé loco. El tomate, familia, en el tamaño de este tomate de aquí, familia. Cebola frita, 9.99. Miren el nivel de higiene, familia. Miren cómo están limpiando ahí. Miren estos ajíes. ¡Meu Deus! Miren el tamaño de estos ajíes, familia. Pimentón vermelo, sin vermelo es rojo. 23.99 el kilogramo. Miren lo que tengo por aquí, la piña, la reina, y literalmente es una reina, porque les voy a dar un dato bien curioso. Algo muy popular en Cuba es la ensalada fría. Ya es un lujo cotidiano, muchos cubanos se pueden dar, porque la piña en Cuba es demasiado cara. Aquí pues es más fácil y tenemos más acceso a la piña para poder cortarla, mezclarla con su jamoncito, con su mayonesa, con todo lo que lleva, y hacer una ensalada fría bien rica. Y si eres brasileño y no la has probado, la tienes que probar. Estas pizzas 25 reales, pero mira cómo tiene jamón, mira cómo tiene carne. Miren esta cantidad de jamón, 18.84 reales. Miren esta qué cantidad de queso, 19.98 reales. Esto solamente, ya esto está precocinado, solamente es darle una horneada. Simplemente no creo lo que están viendo mis ojos, con lo difícil que es encontrar chancletas que no sean metedeo en Brasil. Las acabo de encontrar a 41.98. Bueno, todas las demás sí son metedeo, porque aquí la mayoría de las chancletas en Brasil son metedeo. Me quedo con las que me compré en la feria, que me gustan bastante. Tenemos algunos utensilios para la comida, pero sin embargo me llama demasiado la atención este de aquí. Esto es como para coger algo, ¿no? 10 reales vale este de aquí, pero eso no hace falta. Si tú con la cuchara y el tenedor, tú puedes coger lo que necesitas. Miren, 3 pares de media por 19.98. Bueno, 20 reales básicamente. Sin embargo, por 10 reales yo me compro 3 pares y de los modelos que yo quiera en la calle. Así que esto en comparación sí está caro aquí. Miren esto, qué chulería. Miren qué bonito. Esto vale 33.90. No puede ser. ¿Estos animales van a cobrar vida o qué bola? Pero esta gente se está volviendo loca. Yo creo que este video no va a terminar. Yo creo que voy a embora de aquí. Dios mío, familia, miren el lado de los embutidos, que ustedes saben que esto es realmente lo que me gusta a mí. Miren, salchicha, 11.59 el paquete que trae. Pues bueno, trae unas cuantas. Aquí tenemos pan, puede ser, tal vez. Ay, pero ¿y ese pan negro por qué tan feo, familia? Déjame en los comentarios si alguna vez has comido de este pan que dice du forno. ¿Pan horneado será? Ay, no. A mí me gusta el pan que brille, el colorcito lindo de la masa. 31 real este cuadradito de queso. Y bueno, yo no soy dulcero, pero para los amantes del dulce, miren qué cantidad de tartas, de todo tipo. 89.58, pero miren qué cosa linda. Miren qué bellezas. Miren, esta es como que más saludable porque tiene como que algunas frutas. Esta es 62.40. Esta es de chocolate para los amantes del chocolate, 61.87. Y de este lado de aquí encontré el queso más económico, 10.83. Este es el queso más económico que encontré aquí. Ay, esto es pan. Miren este pan francés integral, 5.19 todos estos panes. Pero parece papa, familia. Tiene la forma de las papas, qué curioso. Este de aquí, largo, indiscutiblemente me hace ir a mi infancia. Les cuento que cuando yo era pequeño en Cuba, pues vendían estos panes largos como a 7 pesos, a veces a 10 pesos. Hombres que pasaban en bicicleta vendiendo pan. Y este era el pan que yo desayunaba todas las mañanas. Es increíble cómo las cosas han cambiado allá en mi país. Y bueno, miren, aquí hay absolutamente de todo. Miren ese color, miren esa textura. Este dice Broamista humida 11.56. Nunca había visto tampoco. Miren esta putería.
Esto me lo como de un solo bocado, familia. Y me sigue saliendo hasta en la sopa esto que venden aquí, el piñao, que ustedes ya me dejaron en los comentarios cómo era que se preparaba. Y miren, me llama también la atención el tamaño de esta cebolla. Miren qué grande. Bueno, es tan grande que necesita su propio paquete a 4.45. Batata, salsa. Esto es como papa. Sin embargo, nunca había visto esta papa de esta forma. Así que déjenme en los comentarios cuál es la diferencia. O si es básicamente el mismo sabor. Ahora esto, ay Dios mío, siguen saliendo las cosas que nunca había visto. ¿Qué es esto? A ver, hilo. Pero hilo es una ensalada o hilo es una fruta. ¿Qué es esto, familia? Y ustedes saben que yo soy amante al potaje. Miren, estas patas de puerco. 7.70 reales. Miren las patas de puerco. Con estos paqueticos que dicen pound de queso. Pero entonces, ¿por qué viene congelado? Es que uno lo tiene que preparar. Pero es que no entiendo porque no trae el pan. Lo que trae es como un cuadradito. No entiendo entonces cómo se hará esto. Allá aquí sí estamos más próximos a carne. Eso es lo que yo quiero. Carne, carne. Mi cuerpo pide carne, familia. Hamburguesa, ¿dónde están los precios? Aquí siempre ponen los precios en la pared, pero deberían ponerlos en cada paquetico porque yo no sé. Y llegué a la parte que me gusta, la parte que me pone súper que contento, y es la parte de las carnes. Nunca me dejo de sorprender cuando me encuentro carne. Miren este pernil, bueno, esta paleta, 167.48, pero ¿cuántos kilos de carne ustedes creen que hayan aquí, familia? Miren qué cantidad. Miren este es de cerdo, miren clase capa de gordo para un potaje, y yo estoy traumado con los potajes. Y miren cómo tiene carne abajo, súper rico. Este es 14.87 reales, familia. What the fuck? Qué económico, me quedé loco. No puede ser. No hay un aparatico aquí para yo mismo probar el precio, porque es que no puede ser. 14.87 reales, familia, pero miren esta cantidad de carne. Esta que es 18 reales, está bien. Ponta costela suina, miren como tiene como que varios tronchitos de carne, por así decirlo. Miren estos que chiquiticos, pero qué gorditos, 12 reales, estos deben dar buen sabor. Miren este que grande, tiene un color que no es el que acostumbra a ver en los chorizos. Este tiene un color como que más blancuzo, ¿no? Estos son los típicos chorizos, los rojos. Sin embargo, estos se ven como que más blanquitos, pero igual tiene muy buena pinta. 11.99, miren qué cantidad. Hay como 7 chorizos, pero miren qué gordo. Imagínense echar a freír esto, da tremendo sabor. Miren, este de aquí, familia, no me parece que esté tan caro, 56-54 reales, pero miren, trae cantidad. No se puede imaginar cómo pesa. Voy a comprar este paquete de chorizo. Les voy a dar un dato curioso de estos refrescos de aquí que están bien económicos, que valen 4 reales. Déjenme decirle que este tipo de refresco no tiene nada que envidiarle a los refrescos de acá, para que me entiendan mejor. O sea, estos ya refrescos de pomos grandes, gaseados, no tienen nada que envidiarles. Porque en mi opinión, por ejemplo, este de naranja sabe igualito que los refrescos grandes de naranja. Y tiene gas también, o sea, no hay nada que envidiar. Así que si quieren economizar, compren de este. La verdad necesito cortarme las uñas, pero me arrepentí cuando vi que el corta uñas vale 18 reales. O sea, esta gente se volvió loca. Miren qué belleza, familia. Es caro, 179, 99 reales la más barata, pero ahí usted hace su café y ahí tiene su café el día entero. Nada más aprieta un botoncito que ellas tienen por ahí arriba y se mantiene el café calentico todo el tiempo. Filtro de papel, cafetera eléctrica. Aquí esto es como si fueran una servilletica. Usted tiene que ponerlas en un envase y esa es la forma de colar. El cubano no, el cubano busca la forma de colarlo como siempre se coló en Cuba. Y muchos de ustedes se preguntarán, Henrito, pero si tú llegas a un país en el que hay tantas cosas, tantos tipos de leche, tantos tipos de aceite, tantos tipos de café, ¿cómo tú sabes el que es efectivo? Familia, tienen que ir comprando de todo. Cada vez que vayan a hacer una compra, compran un tipo de café distinto, un tipo de leche distinto, un tipo de aceite distinto. Ustedes van probando hasta que con el tiempo encuentren el que de verdad les gusta, porque aquí hay muchos modelos y muchos sabores. Libretas, sí, libretas. ¿Quieres seguir estudiando en Brasil? Compra tu libreta. 11.98 reales, miren las libretas. Déjenme decirles que salen mucho más económicas si ustedes las compran en una casa china. Yo no me olvido de mis suscriptores que les gusta la chuchería. Miren aquí galletitas de todo tipo, 2.98 reales la mayoría, 2.98, 5.98 estas de aquí arriba, que son un poquito más grandes. Aquí podemos encontrar lo que es como el queso y también embutidos, pero como en láminas. O sea, miren estas lasquitas, qué
infinitas. Aquí tenemos la carne por peso, ahí está a $14.98 el kilogramo. Les voy a mostrar algo que vamos a decir que no es muy, pero muy común aquí o al menos yo no lo he visto mucho aquí en Brasil. $49.91 reales el pescado entero. Parece mentira que Cuba es una isla que he vivido toda una vida rodeado de mar y que realmente pues no es muy común comer pescado, comer camarones, comer ese tipo de cosas. Y miren, el pescado enterito, en salmón, dime algo, miren eso, miren clase paquetazo de salmón, 95.78 reales. Entonces el salmón vale más que el otro pescado que les estuve mostrando. Mi Dios, es que esto sí es algo que se pierde bastante, yo creo, aquí. Quizás en Florianópolis, Joinville, que son ciudades de Santa Catarina que están más cerca del mar, quizás es algo más común, pero aquí en Curitiba, que estamos un poco más de lejos del mar, por eso a lo mejor no es algo que tenemos. Familia, yo que tenemos como no es algo que se ve muy común. Y yo feliz con lo poco que yo compro, yo soy feliz, familia. Yo con mucho lo poco que yo compro, yo soy feliz. Ya estoy listo aquí para pagar, familia. Aquí por la parte de atrás del mercado también estoy viendo que hay como otra pequeña tienda. Entonces, como la curiosidad mata al gato, vamos a llegar a ver. Es algo de electrónica, todo lo que tiene que ver con celulares, electrónica, cargadores, así que ya lo saben, está atrás del mercado. O sea, yo me estoy volviendo loco, o ahí dice solo hoy gratis. No puede ser. Ay, yo quiero, no sé qué es, pero yo quiero, es gratis. Y es que cubano que se respete, que vea algún cartel que diga que algo es gratis, pues por supuesto que yo lo quiero. Así que aquí estoy haciendo esta cola en tipo un carrito que está al lado del supermercado Yacomar, que no sé realmente qué es lo que están dando, pero dice que es gratis, así que yo lo tengo que probar por mí y por ustedes, así que espérense ahí. Voy a pedir 2 de este aquí, familia, o sea, porque yo también pienso en mi equipo de producción, ¿qué les pasa? ¿Tú dices aquí, no sé? Es como una sopa, familia. La duda es si la darán ya caliente. O sea, va a estar bien interesante esto, porque es la primera vez que veo esto aquí en Brasil. Cuidado que está bien quente, ¿tá? Está bueno. Y me dijeron que tuviera cuidado, que está bien caliente. Así que sí está bien caliente. ¡Ay, familia! Yo, cubano al fin, que me den algo gratis. No se puede imaginar la felicidad que yo tengo. Miren qué rica se ve, familia. Familia, y tiene hasta carne. O sea, miren eso. O sea, y gratis. Es que simplemente no me lo puedo creer. O sea, Brasil me sigue sorprendiendo indiscutiblemente cada día más. Qué rico, familia. Nunca había probado el fideo de esta forma, así como dobladito así. Pero qué rico está, de verdad que sin palabras. Delicioso, familia. Ahora vamos para la casa, que hay que hacer el chorizo. Y así quedó, familia. Me la iba acostumbrando por todo el camino. Llegamos a casita, familia. ¿Qué hacían aquí ustedes esperándome? Porque ustedes quieren verme freír y comer el chorizo. Y si eso es lo que quieren, verme preparar la cena, pues acompáñenme mientras freímos estos deliciosos chorizos, que indiscutiblemente son una explosión de sabor. Ya yo tenía un poquito de arroz hecho, así que creo que con este poquito de arroz me da para comer rico y comer bien por el día de hoy. Familia, y de esa forma estamos llegando al final de este video. Si llegaste hasta aquí, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y recuerden, el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Y como consejo personal, familia, no se acostumbren a comer este tipo de comida. El chorizo, déjenme confesarles que soltó pues bastante grasa, y vamos a decir que no va a ser hoy la comida más saludable que me voy a comer. Así que traten de mantener una dieta ligera para mantenernos en forma.
Ahora sí, chaito, nos vemos en una próxima aventura.